Hola gente de YouTube, hoy les traigo la película de ¿qué hubiera pasado si Kratos reencarnaba en el cuerpo de Izuku? Antes de empezar, este fanfic no me pertenece, los créditos de fanfic son para @jeff3302j. El link de su Wattpad y de su canal de YouTube estarán en un comentario fijado. Para que no piensen que este fanfic es robado de Wattpad, aquí les dejo una prueba, que me dio permiso de subir su historia al canal, sin nada más que decir empecemos. Nos ubicamos en un paisaje destruido, y en él se podía ver a dos personas, uno era un guerrero con la piel blanca junto a unas marcas rojas, y el otro era un señor de edad avanzada, los dos llevaban una vestimenta que se usaba en Esparta, los dos se encontraban peleando en las ruinas del Olimpo, el de las marcas blancas era el humano que se convirtió en el dios de la guerra, su nombre era Kratos, y el otro era el padre y soberano del monte Olimpo, Zeus. Kratos se encontraba pegando al padre de los dioses hasta sacarle sangre de la cara, pero no se detenía hasta que Zeus murió por recibir los golpes. Después de que aquel humano haya matado a los dioses, solo podía contemplar lo que su venganza había provocado. Estaba a punto de retirarse, pero una voz habló detrás de él, así volteando viendo que era la diosa de la sabiduría y la guerra. Ella era Atenea. La diosa le dijo que le devuelva el poder que le pertenece, a lo que Kratos le dijo que no lo había sucedido. Cuando abrió la caja de Pandora, liberó a los males encerrados en ella y que estos males infectaron a los dioses. Atenea le dijo que ella había encerrado en la caja el arma más poderosa y que ahora debía devolvérsela. Kratos no quiso devolverle aquel poder, así que usó la hoja del Olimpo y se atravesó el pecho, haciendo que Atenea se enojara por haber perdido el poder que por derecho le pertenecía. Kratos, al haber completado su venganza, estaba dispuesto a entregarse en los fríos brazos de la muerte. Esperaba en tal vez encontrarse con su familia, así cerró sus ojos entregado a su destino, pero en eso escuchó una voz que cuando abrió los ojos solo pudo ver oscuridad. Kratos. ¿Quién anda ahí? Muéstrate, en tono autoritario. Tranquilo espartano, no soy tu enemigo. Kratos. ¿Qué es lo que quieres? He venido a darte lo que tanto has deseado, confundiendo al guerrero. He venido a liberarte de tus demonios, que por mucho tiempo te han atormentado. Escúchame Kratos, te puedo dar una nueva vida, empezar de cero. Acepta mi regalo y podrás tener la vida que tanto deseas tener y la que se te fue arrebatada, pero ten en mente esto: cada cosa que hagas te traerá una consecuencia. Kratos. Una nueva vida, explícate, en tono molesto y autoritario. ¿De qué quiero decir es que renacerás en otro cuerpo y en otra época? Claro que te dejaré tener tus recuerdos de tu vida pasada, yo te prometo liberarte de tus demonios, pero si en verdad quieres tener la paz que deseas debes perdonarte a ti mismo, solo así podrás continuar con tu vida. Dicho esto, ¿qué dices espartano? ¿Aceptas mi obsequio? Kratos se quedó pensando un momento, él no confiaba en ningún dios, su experiencia le ha enseñado que los dioses solo buscan su propio beneficio sin importarles cuántas muertes causen solo por conseguir su capricho, y ya nunca más sería el mensajero o el siervo de ningún otro dios, ni de nadie más. Kratos. ¿Qué es lo que tramas y por qué me darías esa oportunidad? Responde, en tono molesto. Veo que no confías en mí, sabia decisión, pero déjame ponértelo. De este modo, yo no soy como los demás dioses como con los que te has enfrentado, Kratos, y te aseguro que no querrás tenerme como enemigo. En tono frío y amenazante, que no asusto para nada al espartano, lo único que busco es un poco de entretenimiento. Sabes, cuando eres inmortal, las cosas se vuelven un tanto aburridas, las guerras, los conflictos, todo se vuelve tan repetitivo. ¿Sabes lo que pasará antes de que eso hecho suceda? Pero tú Kratos, tú has logrado entretenerme hasta ahora y no puedo dejar que la persona que me entretuvo por tanto tiempo muera así, sin más. Tú eres una caja de sorpresas, era alguien bastante impreciso. Es por eso Kratos que te pido que aceptes mi regalo, y así podré ver nuevas cosas de entrenamiento, o ya lo puedo ver un humano cualquiera que mato a cada dios griego en un mundo moderno y extraño. Pero qué fantástico show, pero no te preocupes, yo no intervendré en nada de lo que tú pienses hacer en aquel lugar, tienes mi palabra. Kratos. No soy el entretenimiento de nadie, rechazo tu obsequio, ahora déjame morir. De acuerdo, pero ¿qué te parece si te hago una mejor oferta? ¿Qué te parece si también ayudo a tu hija a reencarnar, así podrás estar con ella? Kratos. Calíope, en tono triste. Parece que ahora sí te intereso. Kratos. Está bien, acepto. Fantástico, espero y que me des mucha diversión. Bueno, será mejor que me despida. En eso todo se iluminó, haciendo que Kratos se cubra los ojos por la repentina luz. Una cosa más, fantasma de Esparta, para hacer esto más divertido tendrás que buscar a tu hija. Kratos. ¿Que eso no era parte del trato?
Te prometí que ella irá contigo, pero jamás prometí que aparecerías. Con ella suerte y ten una vida feliz. Al decir eso todo el lugar se hizo de un brillo bastante fuerte, haciendo que el espartano cerrara los ojos, y cuando la luz se fue poco a poco empezó a abrirlos, viendo que estaba en los brazos de alguien y al frente de él había un hombre de azul junto a una mascarilla. No sabía lo que estaba pasando, en eso vio como aquel hombre se lo dio a alguien y cuando vio bien pudo ver a una chica de cabellera verde. En eso se vio sus manos observando que eran muy pequeñas. Intentó hablar pero no salía ninguna palabra y sin querer había empezado a llorar. En eso sintió como la mujer lo intentaba calmarlo, lo que parecía funcionar. El gentil calor que sentía lo hacía cerrar poco a poco sus ojos. ¿Acaso se estaba durmiendo? Pero antes de hacerlo escuchó como la mujer lo llamó. Bienvenido al mundo Izuku Midoriya. Tras decir eso el guerrero espartano se había dormido. Salto de tiempo 5 años. 5 años pasaron desde que el guerrero que destruyó a los dioses griegos y había reencarnado en un mundo nuevo y moderno, ahora él tenía 5 años. Kratos, que ahora era conocido como Izuku Midoriya, tenía el pelo verde al igual que sus ojos junto a pequeñas pecas en su rostro. El espartano se había quedado sorprendido por todas las cosas nuevas que observaba en su nueva vida, pero lo más que le sorprendió fue que algunas personas nacían con superpoderes, a lo que se les conocía como Kirk. Para su suerte no llamaba la atención, ya que todos sabían que los niños eran muy curiosos, aunque eso sí, desde que había aprendido a caminar había comenzado a entrenar como los espartanos solían hacerlo. Su madre al principio se extrañó por ver cómo su hijo a tal temprana edad entrenaba arduamente, pero no le importó ya que sabía que su hijo era alguien especial. El chico no era alguien muy sociable y siempre tenía un semblante serio y firme, lo que provocaba que no tuviera muchos amigos. En la escuela era un alumno promedio, aunque en la clase en la que más sobresalía era en historia. Varias cosas cambiaron en la historia, ya que Ares seguía siendo el dios de la guerra. Kratos intentó buscar algún dato que hablasen sobre él, pero no encontró nada, no siquiera algún relato sobre él. Era como si su nombre hubiera sido borrado, pero no le tomaba mucha importancia, ya que su única misión era en encontrar a la persona en la que su hija había reencarnado. Tan solo tener 5 años ya contaba con una gran fuerza y resistencia como la de un atleta. A veces solía meterse en problemas, ya que siempre los niños de su escuela querían burlarse de él, pero todos terminaban en la enfermería. Incluso los chicos de años superiores, todos han llegado a la conclusión que tenía un Kirk que incrementaba su fuerza, pero la verdad él no poseía un Kirk, era lo que la sociedad llamaba Kirkles. En la actualidad el antiguo dios griego se encontraba comiendo, mientras su madre lo miraba con una sonrisa. El espartano era feliz en su nueva vida, ya que pudo experimentar muchas cosas que en la anterior jamás las pudo hacer, como tener una infancia normal y sentir el amor de una madre, aunque no podía evitar molestarse un poco cuando su madre le obligaba a comer algunas cosas que no era de su agrado, pero a pesar de eso el espartano admiraba y amaba a su madre, no importaba en cuántos problemas se metía, su madre siempre lo defendía, pero lo que más le agradaba era verla feliz. Pero lastimosamente esa vida de alegría terminaría pronto, ya que su madre contraería una enfermedad que terminaría con su vida. Los primeros síntomas comenzaron cuando Inko se cansaba fácilmente, lo que hacía que su hijo hiciera todos los quehaceres del hogar, pero luego su condición empeoró, ya que ya no podía salir de su cama y cuando tosía sangre le salía por la boca. Cuando la llevaron al hospital los doctores no sabían qué era lo que estaba provocando esa enfermedad, pero sabían que atacaba a los pulmones. Inko sabía que no le quedaba mucho tiempo y que pronto partiría de este mundo. Inko. Izuku, en tono débil, pero audible, haciendo que su hijo la mirara: no seas exigente, come mucho y crece fuerte, báñate todos los días y abrígate bien, no te quedes despierto hasta tarde, necesitas dormir mucho. Y haz amigos, no necesitas muchos amigos, solo algunos, en los que realmente puedas confiar. Recuerda que todos tienen fortalezas y debilidades, así que no te desanimes si no haces algo bien. Respeta a tus maestros y a los de cursos mayores en la escuela. Hoy esto es importante, sé cuidadoso al prestar y pedir dinero, guarda lo que ganes en tu trabajo, no bebas alcohol hasta que tengas 20, beber mucho arruinará tu salud, así que bebe con moderación. Izuku, desde ahora vas a pasar mucho dolor y problemas, confía en ti mismo, ten un sueño y ten la confianza para hacer ese sueño realidad. En eso escupió algo de sangre. Hay muchas cosas que quisiera hacer contigo, promete que ayudarás a las personas que lo necesitan. El pecoso colocó su mano sobre la de su madre, así dándole una sonrisa, dando a entender que él estaría bien y saldría adelante. Inko al ver eso solo pudo sonreír y lágrimas empezaron a bajar por su rostro. Inko,
Eres un buen niño Izuku, un buen niño. Al decir eso Inko cerró los ojos, así muriendo el pecoso solo pudo agachar la cabeza. Había visto muchas muertes en su vida pasada, pero esta fue diferente a las demás. Después de aquel suceso solo tenía una cosa en mente, y eso era en encontrar a su hija. Fin flashback. Después de aquel acontecimiento, el peliverde había cambiado ya que cumpliría con los deseos de su madre. Salto de tiempo 6 años. 6 años pasaron en los que el espartano no había encontrado rastros de su hija y solo podía pensar en aquel dios que lo reencarnado lo había traicionado, pero no se rendiría tan fácil. La palabra rendirse jamás la conocía, así que siguió buscando. En los años que pasaron Izuku había hecho 3 amigos. Uno era un chico con el cabello bicolor. El chico era hijo del héroe número 2 Endeavor. Se habían hecho amigos después de que Izuku le diera una brutal paliza a su padre que lo mandó al hospital, pero lo que en realidad pasó era que el héroe se había burlado e insultado al pecoso. Después de eso el bicolor se empezaba a acercar al peliverde. Los otros dos eran un pelirrojo y un pelicenizo. Ellos se habían conocido en una pelea que Izuku había provocado. Ellos fueron a ayudarlo al ver que los superaban en número, pero se quedaron sorprendidos al ver cómo el pecoso los venció. Los 4 iban a ir a la prestigiosa Academia UA. Izuku no iba a ir, pero fue convencido por sus amigos, así aceptando, y así fue como una nueva aventura empezó. Para el fan. El día había llegado en el que entraría a la UA. El peliverde no estaba muy emocionado por hacerlo, pero ya tenía un plan para no entrar en aquella academia, y eso era que se sabotearía a sí mismo y les dirá a sus compañeros que lo intentó. En el camino se encontró con sus compañeros. Ellos ya se habían acostumbrado a la personalidad del pecoso. Él no era alguien de muchas palabras y su mirada siempre era seria. Cuando llegaron a la academia fueron a un salón en el que primero tenían que hacer una prueba escrita y luego harían la prueba práctica. El espartano sabía algunas cosas sobre la prueba escrita, pero él ya tenía un plan, así que simplemente colocó algunas correctas y otras no para así no levantar sospechas. Él ya había terminado, pero esperó a que los demás también terminaran. Cuando todos terminaron los dirigieron a otra sala donde se les dio información sobre lo que harían en esta prueba. La prueba consistía en destruir a varios robots antes que el tiempo se acabara. Los robots estaban diseñados para detectar a las personas que se podían considerar peligrosas. Cuando las puertas se abrieron todos rápidamente entraron. Por donde sea se podía ver a participantes destruir los robots, pero todos se sorprendían al ver cómo el pecoso los destruía con tal fuerza y brutalidad, cosa que impresionó a los profesores. Varios robots iban a donde él, pero todos eran despedazados. Izuku tenía el brazo de un robot y con eso destruía a todos los demás robots. Cuando vio que tenía algunos puntos, lo único que hacía era en escapar de los robots. Los guiaba a donde se encontraban los demás participantes para que estos los eliminen. En la sala donde se encontraban los héroes observando el desempeño de cada candidato, el director aplastó un botón que al atarlo la tierra empezó a temblar. Todos se alarmaron ya que no sabían qué era lo que estaba pasando. En eso vieron a un robot gigante entrar en aquella sala. Los participantes corrieron de él mientras con el pecoso también se iba a retirar, pero vio como unos participantes iban a ser aplastados por el robot. En eso recordó la promesa que le había hecho a su madre. Rápidamente se dirigió a donde estaban los participantes y los empujó, así el robot aplastando al pecoso. Todos estaban en shock por lo que vieron, incluso los héroes, pero en eso vieron como el robot se empezaba a mover y de un momento a otro cayó de espaldas. En eso todos vieron como el peliverde empezó a correr por el pecho del robot, mientras en sus manos cargaba un objeto metálico. Así pegó un gran salto y con su fuerza introdujo el objeto metálico en la cabeza del robot, provocando una gran explosión que hizo que todos se cubrieran. Cuando el polvo se fue todos vieron como el peliverde caminaba como si nada a la salida. Después de eso todos se retiraron. En el camino los chicos le preguntaban de cómo lo hizo, a lo que el espartano respondió que no era la primera vez que se enfrentó a alguien que lo superaba en tamaño y fuerza. Después de aquel suceso solo tenían que esperar a los resultados. El pecoso estaba confiado de que no iba a entrar y cuando le llegó la carta ni se molestó en abrirla. Así pasó el resto del día en seguir entrenando. Sus amigos lo llamaron y le preguntaron que si él había entrado ya que ellos sí lo habían logrado. El peliverde les dijo que ni siquiera había abierto la carta ya que sabía que no lo había logrado. Sus amigos le dijeron que no esté tan confiado y que la abra. Tras tantas insistencias lo hizo y abrió la carta, que de esta salió un aparato que se encendió así mostrándose el holograma del director diciéndole sus puntos que había obtenido en la prueba física como en la escrita, y tal como lo había esperado no había entrado, y antes que pudiera destruir el aparato, el director le dijo que gracias a que
que había destruido el robot gigante y salvado a las dos personas, se le habían otorgado puntos de rescate, lo que hizo que el director empiece a felicitarlo. El espartano solo destruyó el aparato y puso una mirada de día gusto, ya que ahora tenía que asistir a las clases. Cuando el primer día de clases comenzó, el espartano se sentía muy incómodo al usar el uniforme de la UA, no podía moverse con normalidad y sentía que al hacer el más mínimo esfuerzo terminaría por romperlo. Llegó a la UA, pidió indicaciones para llegar a su salón. Al llegar simplemente fue a tomar asiento, todos al verlo guardaron silencio y solo lo miraban. El peliverde decidió dormir un poco, en eso alguien le iba a topar el hombro rápidamente. Este se encontraba en el suelo mientras que el pecoso hacía una llave. Izuku rápidamente lo soltó. Izuku, lo lamento por Esfero, ¿puedo preguntar qué es lo que quieres? Ayudando a levantar al chico mirando que tenía el cabello de color amarillo y negro como si fuera un rayo. No pasa nada, estoy bien. Mientras se estiraba un poco, mi nombre es Denki Caminar y quería agradecerte por salvarme de ese robot en las pruebas de ingreso. Izuku, no fue nada. Tomando asiento, Denki. Oye, ¿cómo hiciste para levantarlo? Esa cosa pesaba bastante. Izuku, eso no es nada, se podría decir que ya he levantado cosas más pesadas. Antes que el chico diga algo más fueron interrumpidos por un pelinegro que se presentó como Aizawa y les dijo que sería su profesor. El pelinegro les dio una pequeña introducción de lo que harían al estudiar en la academia. Una vez acabado de decir la información, les dijo que harían una pequeña prueba en la que tenían que lanzar una pelota y si su puntaje era bajo serían expulsados. Todos pasaron y tenían un puntaje algo. El pecoso vio este momento para librarse de la academia, pero le había hecho promesa a su madre, así que rendido tomó la pelota y la arrojó. Terminó segundo ya que el primero se lo llevó una chica que sacó infinito y así terminó su primer día en la academia. Al día siguiente el peliverde se levantó y fue a su escuela. Hoy irían a un lugar a que pudieran entrenar mejor sus quirks. Cuando llegaron se encontraron con otro héroe que los ayudaría. Todo parecía normal, pero Izuku se puso en guardia al ver a personas salir de un portal. Los profesores les dijeron que ellos eran villanos reales y antes que los profesores pudieran hacer algo, todos fueron enviados a diferentes partes, ya que un villano que era como una niebla morada los había teletransportado a diferentes partes del campo, pero por suerte un estudiante había logrado escapar del lugar, mientras con los estudiantes que habían sido teletransportados se encontraban peleando con los villanos. El pecoso simplemente dejaba inconsciente a los villanos que se encontraba en el camino. Todo parecía ir normal hasta que vio a un monstruo a un lado del líder de aquel grupo. No se sorprendió ya que había visto varias cosas en su vida, pero en eso vio como esa criatura obedeció a un sujeto que tenía manos en la cara y a gran velocidad atacó al pelinegro. Rápidamente fue a ayudarlo ya que miraba como ese monstruo masacraba a su profesor. El monstruo dio un golpe que iba directo a la cara del profesor, pero fue detenido por la mano del peliverde. Izuku hizo algo de fuerza y con su otra mano le dio un golpe en el estómago que hizo que la criatura escupiera algo de sangre, pero no se detuvo ahí y solo siguió golpeándolo hasta mandarlo a volar. El peliverde rápidamente tomó al pelinegro y se lo llevó del lugar. Aizawa le dijo que vaya a ayudar a sus demás compañeros. Izuku sin decir nada se retiró del lugar y empezaba a ayudar a sus compañeros. En eso vio a dos chicas, una era una pelinegra y otra una pelimorada, estaban rodeadas por los villanos. Izuku sin perder tiempo fue a ayudarlas. Había acabado con los villanos fácilmente, así se acercó donde las chicas. Izuku, se encuentran bien, recibiendo un asentimiento, pero en eso escucharon como hubo una gran explosión, así voltearon viendo que la criatura estaba masacrando a sus demás compañeros. Así el pecoso volteó a ver a su compañera de pelo negro. Izuku, Zero, oye, tú necesito que me crees unas espadas. Momo, espadas, confundida, pero solo escucharon otra explosión. Izuku, hazlo rápido si no todos van a morir. La chica al ver a sus compañeros bastante lastimados, creo lo pedido por el peliverde. Izuku al tomarlas se vio en el reflejo a su antiguo yo, pero no tenía tiempo de recordar las cosas que hizo antes, así empezó a correr. Cuando llegó donde los demás observó cómo la criatura iba a matar al bicolor. El chico solo cerró los ojos, pero antes de que el ataque logre impactarlo, se escuchó un fuerte grito que hizo que todos voltearan a ver. El bicolor abrió los ojos mirando como el pecoso había clavado una de sus espadas en el cuello del monstruo, pero en eso vieron como en un rápido movimiento el peliverde decapitó a la criatura. Al hacerlo el pecoso volteó para ver a su amigo. Izuku, ¿estás bien? El chico no podía hablar ya que estaba en shock al ver al pecoso manchado con la sangre del monstruo, pero en eso vio como la cabeza de la criatura se le estaba volviendo a crecer. Shoto,
Cuidado. Mientras señalaba atrás del peliverde, Izuku al voltear se sorprendió que la cabeza del monstruo había vuelto a crecer, la criatura lo tomó del cuello y lo arrojó lejos haciendo que se estrelle con varios árboles en el proceso. Izuku rápidamente se incorporó y fue contra la criatura, todos miraban expectantes de cómo Izuku le estaba haciendo frente a la criatura. El peliverde atacaba con brutalidad ya que no se contenía ni un poco, al igual que la criatura. Algunos villanos iban a ayudar en el combate pero terminaron muertos, ya sea porque la criatura les daba un fuerte golpe que al recibirlo morían al instante o porque se atravesaban y terminaban cortados por las espadas del peliverde. En eso la puerta de la entrada fue mandada a volar revelando al símbolo de la paz. El líder ordenó la retirada ya que miraba como su único monstruo estaba siendo detenido por un estudiante. Cuando todos se fueron el monstruo de pelear monstruo estaba siendo detenido por un estudiante. Cuando todos se fueron el monstruo dejó de pelear y simplemente se quedó quieto. Izuku estaba molesto que no se dio cuenta y solo siguió atacando a la criatura a tal punto que tuvo que ser detenido por los héroes. Los héroes se encargaban de capturar a los villanos que sus compañeros habían derrotado. Mientras eso sucedía, los héroes daban su testimonio a la policía. Izuku solo estaba en un lugar apartado mirándose en el reflejo de su espada, tenía la mirada perdida mientras pequeños flashbacks se le venían a la mente de todas las muertes y desgracias que había provocado solo para lograr su venganza contra los dioses. En eso vio como los héroes salían del lugar y cruzó miradas con el símbolo de la paz. Olmig al verlo se sorprendió ya que tenía una mirada de alguien que ya había matado antes y no temía por volverlo a hacer. Mientras en otro lugar se podía ver a los pocos villanos que habían logrado sobrevivir, su líder tomó asiento y le pidió a la niebla morada que le diera algo de beber. La niebla morada simplemente obedeció. Mientras preparaba la bebida, una televisión se prendió pero no se pudo ver nada. En eso una voz se hizo presente. Y bien como salió todo Tomura. Antes de probar a Nonu contra el símbolo ocurrió un problema. ¿Qué tipo de problema? En tono serio, Tomura, un maldito mocoso de pelo verde, le hizo frente a Nonu. ¿Me estás diciendo que un estudiante le pudo dar pelea a mi criatura? No recibió respuesta, así volvió a hablar, aunque sea Sab. Tomura, ¿no él solo peleaba con unas espadas? Un mocoso con unas espadas pudo hacerle frente a mi Nonu. En tono enojado, así fue como el villano empezó a reclamarle a Tomura que este solo hacía presión a un vaso hasta romperlo. Así juró que haría pagar al peliverde por esta humillación. Después de lo sucedido, la UA fue blanco de los reporteros, mientras con Izuku este se encontraba dejando unas flores en la tumba de su madre. Cuando se retiró sintió algo extraño, como si alguien lo estuviera vigilando, así que rápidamente volteó hacia todos lados pero no encontró a nadie. Soltó un suspiro de molestia y siguió con su camino. Mientras caminaba de regreso a su casa en los días libres que la UA les dio a los alumnos por la repentina aparición de los villanos, el espartano había vuelto a tener aquellas terribles pesadillas en donde se encontraba masacrando a civiles inocentes por órdenes de los dioses. Esos sueños hacían levantarse todas las noches con su respiración agitada ya que parecían tan reales. El espartano aún recordaba las palabras de aquel dios que le dio una nueva oportunidad, que solo él podía perdonarse a sí mismo de todos los errores que había cometido, pero era imposible perdonarse de todo el sufrimiento y dolor que había provocado. Cuando menos se lo esperó se dio cuenta que había llegado a su casa. Al abrir la puerta vio en el piso un sobre. Al recogerlo, lo abrió viendo que era de la UA, diciendo que las clases se tomarían normalmente al terminar de leer. Soltó un suspiro, volteó a ver hacia el cielo y lo único que se preguntó era que en dónde se encontraba su hija. Después de eso el peliverde siguió con su vida hasta que le tocó volver a la universidad. Podía notar que no hubo nada de cambios, ni siquiera en la seguridad. Cuando llegó a su clase vi cero a sus compañeros hablar normalmente. Se preguntaba si acaso todos se habían olvidado sobre el ataque de los villanos, pero antes que pudiera seguir vagando en sus pensamientos, la puerta de su clase se abrió revelando a su maestro todo vendado. Este les explicó que dentro de Oko habría un festival en el que todas las clases se enfrentarían y que todo el mundo los vería, y eso incluía que los héroes los inviten a sus agencias a hacer pasantías. Al decir eso todos los alumnos se emocionaron menos el peliverde, que este solo miraba con desinterés lo dicho por su maestro. Los siguientes días todos entrenaban arduamente para poder sobresalir en aquel festival. Izuku entrenaba con sus amigos aunque siempre terminaba ganando. También les aconsejaba y los entrenaba ya que si iban a trabajar juntos tenían que estar a su mismo nivel para poder defenderse y ayudar a los demás. Cuando terminaron con el entrenamiento se retiraron. En el camino a casa vio que empezó a llover, así sacó de su mochila una sombrilla y siguió caminando. Al llegar se acostó en su cama y contempló el techo. Izuku. Así que un festival deportivo, pero qué pérdida de tiempo.
Al decir eso, poco a poco se empezó a quedar dormido, en su sueño solo podía observar un vacío oscuro, esto lo extraño un poco ya que normalmente solía tener alguna pesadilla, sin tomarme importancia. Empezó a caminar por aquel lugar aunque no podía ver nada, en eso llegó a un punto en el que empezó a escuchar llantos, esto lo extraño un poco y se empezó a guiar por el sonido pero llegó a un punto en el que los llantos se dejaron de escuchar así que habló Izuku. ¿Quién está ahí? Gritando, hubo un pequeño minuto en el que no se escuchaba nada, cuando iba a volver a hablar se escuchó una pequeña y débil voz, el espartano guardó silencio y se enfocó a escuchar mejor la voz, en eso de nuevo se volvió a escuchar y esta vez sí la pudo escuchar y la pudo reconocer al instante. Izuku. Calíope, en tono sorprendido, así empezó a correr rápidamente a donde provenía la voz. Calíope, ¿dónde estás? Respóndeme, mientras miraba hacia todas direcciones, esperando a que se escuchara de nuevo aquella voz que por tanto tiempo estuvo esperando volver a oír. En eso volvió a oír la voz de su hija y cuando la vio solo pudo ver una mancha algo borrosa y de baja estatura que se acercaba donde el peliverde, el espartano sin perder tiempo se acercó donde aquella pequeña silueta, que al estar juntos se abrazaron, el espartano se preguntaba del por qué no podía ver bien a su hija o de cómo era posible que hayan tenido alguna conexión, pero no era momento de dejarse perder por sus pensamientos y rápidamente habló. Izuku. Calíope, ¿dónde estás? ¿En dónde te encuentras? Calíope. Padre, tengo miedo, ellos me lastiman, quiero irme de aquí, mientras lo abrazaba con fuerza. Izuku. ¿Ellos quienes te lastiman? Por favor dime en dónde estás, en tono enojado y desesperado. Calíope. Un hombre pájaro y no sé dónde estoy, jamás me dejan salir y cuando lo hacen solo es para lastimarme, por favor sácame de aquí, quiero volver a estar contigo y con mamá. Izuku. No te preocupes, iré por T1, pero ¿quién es ese hombre pájaro? Confundido, pero vio como la figura de su hija se empezaba poco a poco a desaparecer. Calíope. Padre, en tono asustado, Izuku. Calíope, te encontraré, ¿me oyes? Iré por ti, hija, solo resiste un poco más. Al decir eso vio que también empezó a desaparecer, así despertó, desesperado y con la respiración agitada mientras gotas de sudor caían por su frente, con la vista empezaba a mirar hacia todos lados, se preguntaba si acaso todo había sido un sueño o si de verdad pudo tener una conexión con su hija y si fuera así cómo podría volver a contactarla nuevamente, pero lo que más rondaba por su cabeza era a qué se refería su hija con hombre pájaro. Esa noche no pudo volver a dormir pensando en lo que su hija le había dicho, después de tanto esperar por fin pudo saber algo de su hija, pero tenía una cosa en claro y eso era que cuando encuentre a las personas de las que su hija hablaba les haría pagar por todo lo que le hicieron y no les iba a tener piedad. Izuku entrenaba arduamente ya que tenía un objetivo y eso era en quedar primero en el festival deportivo, su propósito bueno como sabía que todo Japón lo estaría viendo aprovecharía este momento para mandarle un mensaje a su hija, cuando el día por fin llegó estaba dispuesto a darlo todo después de una pequeña presentación. Por parte de una heroína el festival dio comienzo, la primera prueba sería en una carrera entre todas las clases, cuando se colocó en posición de salida, aunque en realidad todos se empujaban ya que el lugar en el que estaban era demasiado estrecho, en eso todos escucharon el sonido de salida así empezaron a correr. En el festival los estudiantes podían utilizar sus quirks ya sea para ayudarse en las pruebas o simplemente para demostrar su control sobre su quirk. El peliverde iba a la par del bicolor incluso cuando este utilizaba su quirk de hielo para desplazarse más rápido, los dos tuvieron que esquivar un ataque de un robot que apareció de la nada, los dos sin problema lo destruyeron y siguieron con su camino. Shoto. Esta vez seré yo quien gane. Izuku. Eso lo veremos, Katsuki. Oigan, malditos extras, no se olviden de mí. Los tres iban a la cabeza ya que Kirishima se había quedado atrás ya que fue aplastado por un robot, pero por suerte no le pasó nada. Los tres primeros estudiantes que iban a la cabeza se habían convertido en dos ya que habían llegado a la zona en la que tenían que cruzar un barranco y como el bicolor y el pelicenizo no tenían problema en cruzarlo gracias a sus quirks, el que se quedó atrás fue el peliverde, que este tuvo que encontrar otra manera para hacerlo. Los demás estudiantes rápidamente habían llegado a aquella zona y todos intentaban cruzar por aquella cuerda, pero lo que no sabían era que esa cuerda no aguantaría el peso de varios estudiantes a la vez. Izuku ya había cruzado y vio que la cuerda se iba a romper y todos se quedaron en shock al ver cómo la cuerda se rompió, pero antes que ocurriera una tragedia Izuku tomó la cuerda y la logró estabilizar. Izuku. ¿Qué esperan? Muévanse. Mientras miraba cómo sus pies se acercaban a la orilla de la roca, los estudiantes sin perder el tiempo cruzaron más rápido mientras agradecían al peliverde. El pecoso vio que solo faltaba una chica pelinegra pero antes de que ella lograse cruzar había perdido el equilibrio.
y había caído, todo el público se quedó en shock, pero en eso vieron como el peliverde se lanzó hacia el acantilado y utilizaba la cuerda para columpiarse, así logró atrapar a la chica y ponerla a salvo. La gente al ver esto gritaban de la emoción, mientras con los jóvenes ellos habían aterrizado al otro lado del obstáculo. Izuku. ¿Te encuentras bien? Dándole la mano a la chica, Momo. Sí, gracias por salvarme, tomando la mano del chico, Izuku. No fue nada, pero ahora tenemos que encontrar una manera de cruzar, buscando algo con lo que pudieran utilizar para cruzar. En eso sintieron un temblor y vieron cómo aquel barranco se empezaba a cerrar gracias a la ayuda de un héroe que parecía una roca andante. Gracias a esto los dos pudieron cruzar y rápidamente lograron alcanzar al resto, que estos se encontraban en la última etapa de la carrera, que consistía en pasar por un campo que estaba lleno de minas. Por suerte para ellos, gran parte de los participantes ya habían activado las minas. Izuku rápidamente se adelantó para alcanzar a los que iban a la cabeza. El peliverde sabía que no los alcanzaría normalmente, y pensó una forma en la cual poder adelantarse. Se le ocurrió algo, pero sabía que si lo hacía le dolería más tarde, así que con cuidado sacó algunas minas y sin perder tiempo las pisó, así saliendo volando. El público no podía creer lo que acababa de hacer y se preguntaban que ese chico estaba realmente loco, ya que nadie se atrevería a unas minas. ¿Estaba realmente toco Yaku Enare se atrevería a explotar una mina para utilizarla como impulso? Pero gracias a esto Izuku había alcanzado al pelicenizo y al bicolor. Los tres ahora competían por quién sería el primero en llegar a la línea de meta. Cuando estaban cerca, los tres se lanzaron para ser los primeros en pasar aquella línea de meta, y el ganador fue el peliverde. La gente gritaba de la emoción mientras que los héroes murmuraban algunas cosas sobre él. Peliverde. Después de que la primera prueba había terminado, todos se retiraron a descansar mientras solo podían esperar las siguientes órdenes de los presentadores. Izuku fue atendido por una anciana que ella le estaba regañando por utilizar minas tan cerca de su cuerpo. El peliverde simplemente podía soltar pequeños gruñidos de molestia al sentir el alcohol en sus heridas. Cuando la anciana terminó de curarlo, se retiró de la habitación dejándolo solo. El espartano solo podía ver sus heridas cubiertas por vendas, así pasó su mano tocando algunas de ellas. En eso la puerta se abrió llamando la atención del peliverde. Viendo que era la chica que había salvado, ella no dijo nada y solo le extendió una botella de agua. El pecoso no entendió y solo aceptó la botella. Hubo un pequeño momento hasta que el pecoso se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta, pero antes de salir la chica habló. Momo. Eres Izuku Midoriya, ¿verdad, Izuku? Así es, Momo. Lo siento, pero no pude agradecerte correctamente al salvarme de caer en la primera prueba. Estoy agradecida contigo y por eso quisiera darte esto, entregándole una tarjeta. Izuku la tomó y vio confundido a la chica, a lo que ella le dijo que en esa tarjeta había una cantidad absurda de dinero. El pecoso solo se quedó viendo la tarjeta hasta que habló. Izuku. No la quiero, devolviéndosela, cosa que sorprendió a la chica. A mí no me interesa el dinero. Momo. ¿Qué? Pero, sorprendida, Izuku. No todo se arregla con dinero en esta vida, ¿sabes? Podrás darte ciertos lujos o comprar cosas innecesarias, pero jamás serás feliz. El dinero no lo es todo, ¿sabes? Si quieres agradecérmelo, vuélvete más fuerte. En eso los dos escucharon la llamada para comenzar con la segunda prueba. Izuku. Bueno, creo que ya va a comenzar el segundo desafío, será mejor irme. Al terminar de decir eso se retiró del lugar, dejando a la chica algo confundida y pensativa por lo dicho por el pecoso. La siguiente prueba era trabajo en equipo. Consistía en que tenían que quitarse unas bandas que contenían los números en ellas y quien al final tenga más bandas gana. Izuku hizo equipo con sus amigos y juntos terminaron en el primer lugar. Después de aquella aplastante victoria, los presentadores dijeron que la siguiente prueba sería una pelea. Al decir eso, los amigos del peliverde le dijeron que esté preparado ya que irían con todo. Después de decir eso solo esperaron su turno, así pasando todo como en la historia original, solo que cuando Shinso intentó usar su Kirp contra el peliverde no funcionó, ya que Izuku no se molestó en responderle y simplemente lo noqueó con un solo golpe. También fue fácil derrotar al pelicenizo, ya que solo tuvo que provocarlo un poco para que actúe sin pensar. El pelicenizo le recordaba a su vida pasaba cuando él era igual de fácil de provocar y dejará llevar por su enojo, mientras con Kirishima tuvo un poco de problemas, pero al final terminó ganando, ya que aunque el pelirrojo pudiera endurecer su cuerpo, aún no llegaba a ser tan resistente como para poder resistir los fuertes golpes que Izuku le daba. Ganó ya que sacó al pelirrojo afuera de la arena y eso lo descalificado. Ahora Izuku se encontraba esperando su siguiente combate mientras
Caminaba en los pasillos, en eso se encontró con el héroe número 2, los dos solo se dieron una mirada que reflejaba el odio mutuo que se tenían. Endeavor aún no había olvidado aquella humillación que ocurrió hace tanto tiempo. El héroe discretamente se tocó sus manos ya que para poder recuperarse completamente. Pasó varias semanas en el hospital, la tensión se podía sentir en el aire, pero antes que ocurriera una pequeña pelea entre los dos, el héroe se retiró a regañadientes ya que no quería hacer un escándalo mientras que sus llamas aumentaban. P0R su enojo, Izuku solo pudo sonreír y seguir con su camino. En eso llamaron al peliverde a su siguiente enfrentamiento y para su sorpresa, sería contra el bicolor. Cuando subió a la arena vio que Shoto ya lo estaba esperando, así se acercó a su lugar de inicio y esperó la orden para comenzar con aquel combate. Izuku, espero que esto funcione, lo dijo en un susurro, mientras miraba la arena. Al decir eso escuchó el sonido para que comenzara el combate. El primero en atacar fue el bicolor, que le mandó una llamarada que Izuku se cubrió con sus brazos, así empezó a correr por toda la arena. El bicolor no entendía del por qué, al igual que todos los demás, sus amigos se preguntaban del por qué no atacaba y solo se dedicaba a esquivar los ataques. Shoto seguía atacando, ya que pensaba que el peliverde tenía algún plan y no lo iba a dejar acercarse a él. El público le gritaba al peliverde que atacara, pero este no les hacía caso y solo seguía esquivando los ataques que el bicolor le mandaba. En eso tuvo que detenerse al ver una pared de hielo enfrente de él, así volteó para ver al bicolor que este tenía una mirada seria. Shoto, ¿por qué no peleas y solo te dedicas a esquivar mis ataques? Pensé que tu plan era acercarte a mí, pero solo sigues corriendo y esquivando. ¿Qué es lo que tratas de hacer, Izuku? Nada importante, de hecho ya terminé con lo que quería. Esto dejó un poco confundido al bicolor, al igual que las demás personas. Se preguntaba si acaso ese era su plan, pero todos vieron cómo el peliverde había incrustado sus manos en la pared de hielo y la partió en miles de pedazos que utilizaba para lanzar celos contra el bicolor, que este apenas si tuvo tiempo de esquivarlos. Izuku aprovechó esto y rápidamente corrió hacia el bicolor, que este al verlo le lanzó una llamarada que Izuku la esquivó dando un salto hacia arriba. En eso le dio una patada de hacha al bicolor, haciendo que de su nariz salga sangre, pero Shoto agarró la pierna del peliverde y la empezó a congelar. Izuku al ver esto rápidamente con su otra pierna le dio en el estómago rompiéndole algunas costillas, haciendo que ahora de la boca del bicolor salga sangre. Izuku tenía como meta ganar este absurdo festival y cuando se proponía algo lo cumpliría de alguna forma. Shoto, después de recibir aquellos dos ataques, cayó al suelo de rodillas, mientras alzaba su mirada para ver cómo el peliverde tenía una mirada seria y sin emociones. Izuku, lo lamento, pero era necesario, necesito encontrar a alguien. Shoto, con las pocas fuerzas que tenía, congeló por completo al peliverde. Todos estaban sorprendidos por tal demostración y solo podían ver cómo Izuku estaba completamente congelado como si fuera una escultura de hielo. Iban a dar por terminado el combate, pero en eso todos escucharon un ruido como si algo estuviera a punto de romperse, así prestaron más atención y vieron como el hielo que cubría por completo el cuerpo del pecoso poco a poco se estaba rompiendo, hasta que el hielo por fin se rompió y los pedazos salieron volando. Todos estaban impresionados ya que era imposible que alguien aún siguiera consciente después de ser congelado por completo. Izuku caminó como si nada hasta llegar cerca del bicolor y antes que este pudiera atacar fue noqueado por el espartano. El festival deportivo terminó y con el símbolo de la paz entregando las medallas a los 3 finalistas. Izuku esperaba que su mensaje lo viera su hija. En eso un helicóptero de un reportero desde las alturas grabó el campo de arena y vio que se había formado un símbolo de Esparta, mientras que en otro sitio en una habitación se podía ver una televisión prendida mostrando lo que había ocurrido en aquel festival. En eso el reportero dijo que un símbolo había sido formado en la pelea de Shoto Todoroki y Izuku Midoriya. Esto y llamó la atención una persona que se encontraba en aquella habitación, así que lentamente se acercó a la televisión y vio el símbolo que se había formado. La persona rápidamente reconoció aquel símbolo y puso sus manos. Después de que el espartano haya ganado el festival deportivo, él había recibido cartas de las agencias más importantes para hacer sus pasantías. Izuku no le tomaba importancia ya que lo único que tenía en mente era en saber si su hija había visto la señal. Izuku no pensaba ir a hacer las pasantías, pero su profesor le dijo que era obligatorio hacerlas, así que simplemente tomó una carta al azar y fue al lugar. Cuando llegó al edificio le dio la carta a la secretaria, que ésta lo guió donde se encontraba el héroe profesional. Al entrar vio a un hombre con lentes. Me alegro saber que vendrías, Izuku. ¿Y tú quién eres? Déjame presentarme, me llamo Mirai Sasaki, o como la gente me conoce, Sir Teye. ¿Podrías dejarnos solos? Viendo a la secretaria que ésta asintió y se retiró, Izuku
Ve directo al punto, ten cero cosas que hacer. Niteye. Sabes, es bueno tener algo de humor. Izuku. Creo que esto es una pérdida de tiempo, retirándose, pero tuvo que esquivar y bloquear un ataque del héroe. Niteye. Demuéstrame que tienes lo necesario para estar en mi agencia. Izuku. ¿Quieres tener una pelea? Niteye. No, pero quiero que me quites este marcador en 30 segundos, si logras hacerlo consideraré en tenerte en mi agencia. El espartano soltó un suspiro y en un rápido movimiento intentó quitarle el marcador, pero el héroe lo había esquivado como si nada, así que rápidamente intentó golpearlo, arrojarle algo para distraerlo, pero nada de eso funcionaba. Niteye. Te preguntarás cómo sé lo que harás, y eso se debe a mi don llamado predicción. Mi don me permite ver el futuro, así que estás en clara desventaja. Izuku estaba pensando una estrategia, ya que el héroe tenía razón, él estaba en desventaja contra alguien que estaba varios pasos adelante de él, pero no se rendiría tan fácil, así que volvió a intentar arrebatarle aquel marcador. Los segundos pasaban y antes que terminara el tiempo el héroe tuvo una visión de ver un edificio destruido junto a varios héroes muertos y encima de los escombros se podía ver al peliverde que tenía su cuerpo manchado de sangre y una mirada de ira y tristeza mientras cargaba a alguien en sus brazos. Izuku aprovechó que el héroe estaba distraído y le dio un golpe en la cara que lo mandó a volar y estrellarlo contra la pared, creando una pequeña grieta. Cuando el héroe volvió a recobrar la compostura vio al pecoso tener en su mano el marcador. Izuku. Tengo que irme, tirándole el marcador al héroe que este lo agarró. Al decir eso Izuku salió de aquella habitación dejando al héroe pensativo y asustado por lo visto en aquella visión. En eso la puerta se abrió mostrando a un peli amarillo que este tenía una sonrisa. Y bien, ¿cómo le fue al nuevo? Escuché mucho ruido, así que supuse que no se estaba conteniendo. ¿Está todo bien? Ayudando a levantar a su maestro. Niteye. Si no pasa nada, Mirio, solo me desconcentré por unos segundos. Mirio. ¿En serio? Sorprendido, ya que jamás había visto a su maestro desconcentrarse. Mirio. ¿Y puedo preguntar qué fue lo que lo hizo desconcentrar? Niteye. No, y con respecto al nuevo pasante, dile que pasó la prueba, mientras alzaba una silla y tomaba asiento en ella. Con el peliverde este se encontraba caminando por las calles hasta que su estómago hizo un ruido, dando a entender que tenía hambre, así puso sus manos en el bolsillo y sacó algo de dinero para ver que no tenía lo suficiente. Tenía lo necesario para tomar el tren, pero no había comido desde ayer, así que entró en una tienda y compró algo con el poco dinero que tenía. Cuando salió de la tienda empezó a llover, lo cual hizo que soltara un grito de molestia. Hoy sí que no era su día. Empezó a caminar para llegar a su casa y decidió esperar en un lugar hasta que la lluvia pasara o se calmara un poco. En eso escuchó con cero. Alguien también había decidido esperar a que la lluvia pasara. En eso vio discretamente a la persona que había llegado, viendo que era una de sus compañeras de clase. La chica al voltear vio al peliverde todo empapado mientras miraba hacia el frente. Las horas pasaron y parecía que la lluvia jamás se detendría, y así que ella escuchó como el peliverde empezó a caminar. Momo. ¿Acaso vas a salir? La lluvia no parece que vaya a parar y ha empeorado. Izuku. No puedo quedarme aquí, además mi casa solo está a unas cuantas cuadras de aquí, sin mencionar que ya se está haciendo tarde. Izuku. Oye, si quieres puedes venir a mi casa, de ahí podrás pedir un taxi y podrás calentarte un poco. La chica dudó un poco pero terminó aceptando, ya que él tenía razón. La chica creó una sombrilla para el peliverde para evitar que se siga mojando. Al llegar Izuku le indicó en dónde estaba el baño para que pudiera tomar una ducha y cambiarse de ropa. Momo agradeció y fue a cambiarse mientras que el peliverde cocinaba algo. Al cabo de unos minutos la chica había salido con ropa nueva. El peliverde entró a darse un baño y a cambiarse de ropa. Al salir fue a la cocina a servir lo que había preparado. Izuku. Toma, no es mucho pero te mantendrá caliente. Momo. Gracias. Los dos comieron en completo silencio, ya que ninguno sabía cómo empezar una conversación. Cuando terminaron la chica llamó a un taxi, pero ninguno estaba disponible por la lluvia. Izuku. Puedes quedarte aquí, tengo una habitación extra la cual podrías usar. Momo. Gracias, pero no quisiera aprovecharme de tu generosidad. Además no creo que a tu madre le agrade la idea. Izuku. No te preocupes por eso, además mi madre hace tiempo que falleció. Momo. Oh, lo siento, yo no. Izuku. Eso no importa, ven te mostraré dónde te quedarás. Así el pecoso lo guió hacia la habitación donde la chica se quedaría. Izuku. Si necesitas algo, mi habitación está al fondo a la derecha. Momo. Entiendo y gracias por dejarme quedar en tu casa. Izuku. No es nada, que tengas buenas noches. El pecoso se retiró dejando a la chica pensando en lo que había ocurrido el día de hoy. En eso solo se podía oír el ruido de la lluvia caer. Ella poco a poco se empezó a quedar dormida mientras con Izuku
Había limpiado todo y se dirigió a su habitación, pero en el camino se detuvo al ver la puerta de la habitación de su madre. Él no había vuelto a entrar en esa habitación desde su pérdida, pero no pensó más y solo siguió su camino hasta llegar a su cuarto. Así también. Al día siguiente Izuku fue el primero en despertar. Como no era de costumbre, salió a correr un poco y después hizo el desayuno. Una vez hecho eso, fue al cuarto en donde se encontraba su compañera y tocó la puerta. Al cabo de unos minutos esta fue abierta revelando a Momo, que recién se estaba despertando. Momo. Buenos días, fregándose los ojos, Izuku. El desayuno ya está listo, Momo. Entiendo, espera, ¿qué hora es? Algo asustada, Izuku. Tranquila, aún nos queda tiempo. Al decir eso se retiró del lugar. Momo tomó su celular y vio que este se había quedado sin batería. Sin perder más tiempo se puso su uniforme y salió del cuarto. Así se dirigió al comedor donde comieron el desayuno. Al terminar fueron a la academia en completo silencio, algo incómodo para la chica. Momo. Gracias por dejarme pasar la noche en tu casa, pero no recibió respuesta, lo cual la molestó un poco. Momo. Oye, ¿sabes que es de mala educación no responder a alguien? Izuku. Perdón, no estaba prestando atención, estaba pensando en otra cosa. Momo. Por cierto, ¿me podrías decir cuál es tu quirk? Te estuve analizando todo este tiempo y jamás te vi usarlo, Izuku. A eso, bueno, yo no tengo un quirk, todo lo que has visto hasta ahora es fuerza bruta. Momo. ¿Lo dices en serio? En tono sorprendida, Izuku. Así es, Momo. Pero tendrías que haber entrenado mucho para tener esa fuerza. Aún sin creerle, Izuku. Entrené desde que era un niño y así fue como conseguí ser fuerte, Momo. Entiendo, y debes tener algún motivo por el cual te quieres convertir en héroe. Izuku. No, solo estoy en la academia porque me obligaron a ir, pero sí hay un motivo por el cual me entrené toda mi vida. Momo. ¿En serio? ¿Y cuál es? Un poco curiosa, Izuku. Encontrar a mí, pero antes de terminar fueron interrumpidos por los amigos del Peliverde, así alejándolo de la chica, que ésta se quedó con curiosidad de saber quién era la persona a la que el Peliverde quería encontrar. Después de ese acontecimiento, los siguientes días Izuku iba a las pasantías con Sir Teye. El héroe le dijo que tenía un discípulo el cual Izuku nunca lo conoció. Cuando no estaban en las pasantías, estaban en la UA entrenando en equipos por destino o simplemente casualidad. La pareja del Peliverde era aquella chica pelinegra. Izuku le había dado consejos de cómo poder mejorar sus habilidades, a lo que Momo ponía en práctica y podía notar sus cambios poco a poco. Los dos se hicieron cercanos al punto de que se le podía ver a la chica acompañando al Peliverde, ya sea en el almuerzo o afuera de las instalaciones. Los amigos del Peliverde lo molestaban diciéndole que estaba en un romance con la chica. Izuku solo los ignoró ya que no le importaba lo que sus amigos pensaban sobre él. En la actualidad se podía ver a la clase 1A en su salón mientras su profesor les dijo que hoy tenían unas visitas y con las cuales entrenarían. Así Aizawa les dijo que pasarán revelando a las 3 personas. Así las presentaciones fueron como en la historia original, solo que Mirio tenía su mirada atenta sobre el Peliverde. El rubio tenía tanto interés sobre Izuku después de las cosas que su maestro le había dicho sobre él. Todos fueron a prepararse para tener su combate con los 3 grandes de la UA. Izuku se acercó donde su grupo de amigos y les dijo que necesitaban un plan ya que podía ver que ellos tenían más experiencia. Así todos escucharon de atentos al plan. Los únicos que daban ideas para un plan eran Todoroki, Momo y Izuku, ya que Katsuki y Kirishima solo querían pelear. Una vez que crearon el plan lo pusieron en marcha, pero no se esperaron a que uno de los 3 grandes había desaparecido y cuando menos se lo esperaron había golpeado a uno de los estudiantes. Momo le dio unas espadas al Peliverde para que pudiera atacar. Todoroki se hace invisible. Izuku no es como si fuera Momo intangible, viendo cómo los ataques lo atravesaban. Izuku. Bueno, parece que hubo un cambio de planes. Pero no tenían tiempo de idear un plan ya que los 3 grandes empezaron a atacarlos, así que optaron por no pelear solos, pero mientras intentaban defenderse, tuvieron que separarse. En eso Izuku esquivó apenas un golpe de Mirio. Mirio. Vaya, así que tú eres del chico del que mi maestro ha hablado. Izuku. ¿Tu maestro? En tono de pregunta, Mirio. Sir Teye. Izuku. Me imagino que estarás interesado en tener un combate conmigo, ¿verdad? Recibiendo un asentimiento, Izuku. De acuerdo, clavando sus espadas en el suelo. ¿Qué te parece una pelea mano a mano, tú sin utilizar tu kirk y yo sin mis espadas, te parece, Mirio? Entonces que así sea. Los dos rápidamente corrieron y dieron un choque de puños. Izuku tomó de la cara a Mirio y le dio un rodillazo rompiéndole la nariz. Cada golpe que el Peliverde le daba a Mirio le causaba gran daño, aunque el Pelirubio intentara defenderse. Nada servía ya que el Peliverde era experto en combate cuerpo
a cuerpo, todos habían dejado de pelear entre sí y pusieron atención en la pelea de los dos chicos. Todos estaban impresionados de ver cómo Izuku estaba barriendo el suelo con uno de los que muchos creerían que sería el próximo símbolo de la paz. Miró para escapar de la golpiza que estaba recibiendo. Utilizó su Kirkashi y apareció a un lado del peliverde y vio que en el suelo había un pequeño cráter. Izuku, creo que ya sabemos quién ganó este enfrentamiento. Miró, tomándose la nariz, eres fuerte, ya veo por qué mi maestro te dejó hacer tus pasantías en su organización. Izuku, será mejor que vayas a que te atiendan y ponte algo de ropa. Miró, sí será lo mejor, pero antes que pudiera dar un paso, cayó al suelo desmayado. Izuku se sacó su camiseta y con ella tapó el cuerpo desnudo del pelirubio. El pecoso se acercó donde sus amigos, Momo, al ver el cuerpo con cicatrices y bien marcado del peliverde, un ligero sonrojo apareció en sus mejillas, así dando el combate. Los días pasaban y con ellos la cercanía entre la pelinegra y el peliverde había crecido. Izuku también había formado una amistad con los tres grandes. El espartano se encontraba caminando por los pasillos de la UA. En eso pasó por la sala común, en donde había escuchado en la televisión una noticia que lo dejó en shock, y es que unos arqueólogos habían encontrado en unas ruinas antiguas unas espadas. Que el espartano las reconoció de inmediato y sin darse cuenta se tocó los brazos, ya que esas espadas fueron las causantes de todo su dolor. Pero antes que dieran más información sobre aquel nuevo descubrimiento, el espartano había lanzado el control hacia la pantalla de esta, así rompiéndola. Después de hacer esto se retiró del lugar mientras dejaba a sus compañeros confundidos por la acción del pecoso, pero habían dos que se pudieron a llorar, ya que tenían planeado conectar su consola de juegos para jugar todo el día. En la actualidad Izuku se encontraba haciendo patrullaje con Mirio, ya que Izuku le debía un favor por romperle la nariz al peli amarillo. Los dos caminaban tranquilamente por la calle mientras que Mirio intentaba hacer algo de conversación con Izuku, ya que en todo el camino no ha dicho ni una sola palabra más que disculparse por romperle la nariz y decirle que si había algo que él podía hacer, se lo pidiera. Cuando terminó de decirle eso, nunca más volvió a hablar. Mirio estaba perdido en sus pensamientos, que no se dio cuenta cuando Izuku se detuvo chocando con este. El peli amarillo vio al pecoso para ver cuál fue el motivo que este se detuviera, pero en esos vio a una niña peli blanca con algunos vendajes a un lado del peli verde. Se preguntaba qué había sucedido, pero en eso solo vio como su compañero empezó a caminar sin tomarle importancia. Mirio, oye Izuku, espera. Discúlpate, puede que ella se haya lastimado, deteniendo al pecoso, que soltó un suspiro. Izuku, pero si ella fue la que chocó conmigo, volteando viendo a la pequeña en el suelo, así soltó un suspiro y se acercó donde ella. Oye, ¿estás bien? Al decir eso no recibió respuesta de la niña, así que se agachó para estar a su altura y confirmar si la niña se encontraba bien, pero en eso vio que la pequeña tenía una mirada de miedo y su respiración estaba agitada como si hubiera corrido de algo, más bien de alguien. Pero en eso los dos escucharon una voz proveniente del callejón. Oh, veo que encontraron a mi hija. Lo siento si ella causó algún problema, ella suele ser algo traviesa. Ven, Eri, es hora de ir a casa. Estirándole la mano a la pequeña, que ésta miraba aterrada a aquel hombre, la pequeña en un acto rápido abrazó al peliverde, que éste se sorprendió por la acción de la niña, pero en eso el hombre volvió a hablar. Eri, no quieras que me enoje, ¿verdad? En un tono oscuro. La niña simplemente tomó su mano y los dos se alejaron perdiéndose en aquel callejón. Mirio solo podía mirar con cierta desconfianza a aquel hombre que se había perdido en el callejón. Izuku se levantó y siguió con su camino. Mirio, al ver que su amigo se empezaba a alejar, fue tras de él, así empezaron a hablar de lo que había sucedido hace rato. Cuando terminaron de hacer su patrullaje, regresaron a la agencia donde reportaron todo al héroe excepto la parte en la que se toparon con la pequeña peli blanca. Izuku fue a su casa, que al llegar fue a tomar un baño para relajarse un poco. Mientras se estaba quitando la ropa, sintió en su pantalón una bola de papel, así que sacó el papel y lo abrió, y al hacerlo se quedó en shock al ver lo que estaba en aquella hoja, y eso era que en la hoja estaba dibujado el símbolo de Esparta. Izuku estaba muy feliz de haber encontrado por fin a su hija. Pero su felicidad no duró mucho, ya que recordó lo que su hija le había dicho la primera vez que se vieron por medio de ese sueño, y eso era el hombre pájaro. Ahora que sabía cómo era su hija, era momento de empezar con su búsqueda, pero sabía que no podía hacerlo solo, ya que no conocía el Kirk del enemigo y además no tenía alguna arma para defenderse. Desde aquel día Izuku empezó a dejar de ir a la UA, ya que ahora que dedicado en buscarla,
en los días que Izuku había faltado se había metido en las zonas más peligrosas de Japón para encontrar alguna pista de su hija. Se metía con las pandillas, incluso con las mafias más peligrosas, pero en su pasa dejaba un camino de muertos, mientras que el suelo era teñido por la sangre de aquellas pandillas y mafiosos. Los amigos del Peliverde estaban preocupados ya que no sabían nada de él, en especial la Pelinegra, mientras con Izuku este se encontraba golpeando a un mafioso al punto de desfigurarle la cara. Izuku, dime dónde está, mafioso. No sé de quién hablas, pero su rostro fue azotado contra el piso. Te digo la verdad, no sé de quién me hablas, pero volvió a ser azotado quedando casi inconsciente. Izuku, te diré una sola vez quién es este hombre y dónde lo puedo hallar, mostrándole un retrato del sujeto, mafioso. Está bien, hablaré, pero por favor para, en tono de súplica mientras lágrimas salían de su rostro. Izuku, bien, ahora dime, en tono serio, mafioso. El hombre al que buscas es un yakuza, el último que queda. Así le empezó a decir quién era. El pecoso escuchaba atentamente a lo que el mafioso le decía. Una vez que le dijo todo lo que necesitaba saber, se alejó del sujeto. El mafioso pensó que su tormento había terminado, mientras miraba al Peliverde alejarse del lugar, pero en eso vio como Izuku regresaba con una barra de acero en su mano y antes que diga algo fue empalado y murió. Mientras que Izuku se retiraba y en sus ojos solo se podía ver a la verdadera ira espartana. El pecoso se encontraba en su casa mirando detenidamente el dibujo de aquel yakuza que estaba colgando en una pared, mientras que tenía dardos en su rostro. Claramente se podía ver la falta de sueño que tenía el pecoso al ver sus notables ojeras. Izuku estaba perdido en sus pensamientos, hasta que escuchó como alguien tocó el timbre de su casa. Así se levantó y fue hacia la puerta, que al abrirla vio a sus amigos y a la Pelinegra que tenían una mirada de preocupación. Izuku, sucede algo. Kirishima, oye bro, venimos a verte para ver si todo estaba bien. No has ido a la UA en mucho tiempo. Izuku, estoy bien si eso es todo, yendo a cerrar la puerta pero un pelicenizo se lo impidió. Katsuki, oye, claramente no estás bien, mientras lo miraba molesto y su tono de voz se escuchaba preocupado. Izuku sabía que sus amigos no se irían hasta tener una respuesta, y aunque pudiera amenazarles para que se fueran, ellos no le harían caso. Izuku, prepararé café. Retirándose de la puerta, así sus amigos entraron a la casa. Al entrar vieron todo desordenado y la foto del yakuza en la pared. Izuku volvió con ellos mientras traía una taza de café para sus amigos, así tomando asiento. Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie parecía decir nada hasta que una Pelinegra habló. Momo, ¿y bien vas a decirnos qué ocurre y por qué hay el dibujo de alguien en la pared? Izuku, soltando un suspiro, escuchen, por años mi único objetivo ha sido en encontrar a una persona que es importante para mí, y después de largos años de búsqueda al fin la encontré, pero hay un problema. Shoto, ¿cuál? En tono de pregunta. Izuku, ella está secuestrada. Al decir eso todos abrieron los ojos como platos pero no dijeron nada y solo siguieron escuchando. Izuku, no fui a la UA porque la estoy buscando, ya que la persona que la tiene no ha sido fácil de encontrar, mientras apretaba sus puños. Momo, me imagino que la persona que la tiene es la de la pared, señalando el dibujo recibiendo un asentimiento. Shoto, ¿y por qué no le dices a los héroes? Apuesto a que, pero fue interrumpido. Izuku, no, golpeando la mesa, esto es mi problema y de nadie más. Al decir eso nadie dijo nada y solo podían ver que su amigo estaba realmente desesperado. Todos estaban sorprendidos, ya que era la primera vez que ven varias emociones y varias palabras del Peliverde. Tiempo después, poco a poco todos se empezaron a retirar, quedando solo un bicolor y una Pelinegra. Shoto, oye Izuku, llamando la atención de este, no estás solo en esto, si necesitas ayuda puedes pedírmela al igual que a los demás. Izuku no dijo nada y solo asintió con la cabeza. Así Shoto, levantándose y yéndose del lugar, dejando solo al Peliverde y a la Pelinegra. Momo, tranquilo, poniendo sus manos sobre las del Peliverde, como dijo Todoroki, no tienes por qué hacer esto, solo si necesitas ayuda solo pídenos, dándole una sonrisa. El Peliverde solo asintió con la cabeza. Después de un rato ella también se había ido, dejando solo al Peliverde. Muchas preguntas pasaban por su cabeza en ese momento, pero una era muy clara, y es que en verdad necesitaba ayuda. Así tomó su teléfono y marcó a un número. Al cabo de unos minutos contestó. Izuku, ¿puedo pedirte un favor? Claro que necesitas. Izuku, soltando un suspiro, necesito ir. ¿Por qué quieres ir a Grecia? Confundido. Izuku, necesito ir por algo, dime, ¿puedes hacerme ese favor? Shoto, de acuerdo, ¿y para cuándo quieres ir allá? Izuku, lo más antes posible, pero solo necesito un boleto de ida y otro de regreso a Japón. Shoto, entiendo, ¿quieres ir en primera clase o en segunda clase? Mientras que en su mano tenía la tarjeta de crédito de su padre. Izuku,
Gracias, te debo una Shoto. No importa, por cierto, tu vuelo sale mañana. Te veré en el aeropuerto Izuku. Entiendo. Al decir eso cortó la llamada, en eso solo pudo pensar en su hija, mientras en otro lugar se podía ver a un grupo de personas reunidas mientras que un sujeto con una máscara en forma de pico de pájaro estaba sentado en su oficina. Hemos perdido a la mitad de nuestros inversores, si esto sigue así ya no podremos hacer nada más. Alguien los está matando, tal vez uno de nuestros rivales. No creo que sean ellos, no creo que sean tan tontos para hacer algo como eso. ¿Tú qué piensas, Overhaul? Viendo al sujeto con la máscara de pájaro, Overhaul. Creo que la persona que está haciendo todo esto me está buscando. Esto llamó la atención de todos los presentes. ¿A qué te refieres con que te está buscando? Además, ¿por qué piensas que alguien te está buscando, Overhaul? Aún no estoy muy seguro de eso, levantándose de su asiento, y del por qué pienso que alguien me está buscando a mí. Bueno, eso solamente simple superstición. ¿Crees que esa persona sea un peligro para nosotros, Overhaul? Por lo visto ellos lograron acabar con toda la banda del lado norte. Quien haya hecho esto, es alguien que no le tiene miedo a la muerte, pero estoy seguro de una sola cosa, así que es esa cosa, en tono curioso, Overhaul, que cuando nos encontremos solo uno de nosotros seguirá con vida. Al decir eso la sala se llenó de silencio. Al día siguiente se podía ver al peliverde en el aeropuerto junto al bicolor. Izuku le dijo que en su ausencia le diga a los héroes sobre lo sucedido, y que si sabe alguna cosa le informe. Shoto no se negó, ya que podría devolverle el favor que Izuku le hizo hace años, y eso era empatearle el trasero a su padre. Izuku le agradeció y subió al avión. Al cabo de unas horas el pecoso había llegado a Grecia. Todo era muy diferente a como lo recordaba. En eso vio a un grupo de turistas visitando un museo, así él también fue con ellos. El espartano podía ver algunos artículos de su época, pero en eso llegaron al lugar donde él quería. El guía les dijo que esas espadas al pasar de los años aún no habían perdido el filo, así todos avanzaron mientras que Izuku se quedó mirando las espadas. Había prometido olvidar todo su pasado y seguir adelante, pero ahora estaba de nuevo donde todo comenzó. Era momento que el fantasma de Esparta regresara por una última vez más, pero esta vez ya no lucharía por ira o venganza o por una orden de algún dios. Esta vez usaría esas espadas para proteger lo que más amaba en esto. Izuku se encontraba analizando el lugar, ya que si iba a tomar las espadas tenía que tener una ruta de escape. Además tenía que encontrar la forma de hacer pasar sus espadas por el aeropuerto. El día pasó rápido y el espartano ya sabía que era lo que tenía que hacer, así que esperó a que aquel museo cerrara para robárselas. El pecoso también había recibido un mensaje por parte del bicolor diciéndole que los héroes colaborarían a la búsqueda de aquella niña, ya que Mirio convenció a Niteye de rescatarla, y ahora todos se estaban poniendo manos a la obra para encontrar el lugar en el que la niña se encontraba. Izuku solo pudo sentirse aliviado, ya que ahora podría cubrir más terreno en buscar a su hija, pero ahora tenía que concentrarse en conseguir aquellas espadas, así que sin perder tiempo fue al museo, y ahora se encontraba en el techo del lugar, así que se metió por los ductos de ventilación y estuvo paseando por ellos por un buen rato hasta que llegó a la sala donde se encontraba un guardia mirando las cámaras, así que sigilosamente se metió a aquel lugar y noqueó al guardia. Así apagó todas las cámaras y los sistemas de seguridad, así salió de la sala y fue rumbo a donde se encontraban las espadas. Al llegar rompió el vidrio que las protegían, sus manos temblaron un poco y por un instante estaba indeciso si en tomarlas, pero no tenía tiempo de dudar, así tomándolas entre sus manos y varios recuerdos vinieron a sus mentes de las miles de muertes que había provocado, pero en eso escuchó un ruido como si alguien se estuviera acercando, así que rápidamente puso las espadas en su espalda y rápidamente salió de aquel lugar. Al día siguiente Izuku vio en las noticias que daban que alguien había robado las espadas y que las autoridades estaban poniéndose manos a la obra para encontrar al ladrón. Izuku se dirigió de vuelta al aeropuerto, pero esta vez no entró por la puerta principal, sino que fue por otro sitio en donde se encontraban los aviones. El pecoso buscaba su avión y vio que ya estaba a punto de despegar, así que empezó a correr atrás de él, y cuando vio que empezó a despegar sacó sus espadas y las lanzó haciendo que se le claven en la parte de abajo del avión, así logrando subir encima del avión. Lo único que tuvo que hacer fue con sus espadas usarlas como cinturón de seguridad para no caerse, y solo tenía que disfrutar de un viaje largo. La presión del aire no le afectaba tanto, ya que para lograr adaptarse a las alturas altas en donde no había casi nada de aire, Izuku se sumergía en el agua o simplemente iba a lugares tan fríos que algunas personas, más específicos en la UA, estaban los alumnos de la clase 1 preparándose, ya que los héroes habían encontrado el escondite del lugar en el que se encontraba la pequeña. Shoto le había mandado un mensaje al peliverde
diciéndole que habían encontrado. A la pequeña también le había mandado la ubicación del lugar en el que supuestamente estaría la pequeña. Los tres grandes también participarían en esta misión al igual que el maestro de Mirio Sirnik Telle. El héroe había tenido una terrible profecía acerca de este rescate en el que todos terminarían muertos. Pero también había una pequeña posibilidad de cambiar el futuro y él iría con todo para que esa pequeña posibilidad de cambiar el futuro ocurra. Cuando todos estaban listos, los héroes repasaron por última vez lo que harían cuando llegaran al lugar. Una vez que todos escucharon el plan, fueron al lugar, que era un edificio. Así todos fueron a sus posiciones. Todos estaban postoyes y cuatu o uos estadair listos. Pusieron en marcha la misión de rescate. Los héroes rompieron las puertas y entraron al edificio. Los villanos los estaban esperando. Así se armó el primer enfrentamiento. Mientras las horas pasaban, los héroes poco a poco empezaron a ganar el combate. Eso era hasta que se encontraron con el Yakuza, que este solo cambió las cartas al favor de los villanos. Niteye solo podía ver como un horrible futuro se estaba aproximando, pero antes que pasara algo más, el techo del lugar fue destruido, llamando la atención de todos. Así voltearon al lugar y vieron como una silueta salía de los escombros, revelando al peliverde. Mientras que en sus manos tenía las espadas, los amigos del pecoso se alegraron al verlo y aunque estaban heridos se acercaron donde su amigo Katsuki. Oye nerd, ¿dónde estabas? Mientras se sujetaba el brazo, Izuku. Lamento la demora, pero tomé el avión. Todos. Él, en tono confundido. Flashback: se podía ver al peliverde bajando del avión, pero había notado que no se encontraba en Japón, así que se acercó donde un señor a decirle en dónde se encontraba, a lo que él le dijo que se encontraba al otro lado del mundo. Izuku se maldijo a sí mismo y le dijo si sabía qué avión tenía que tomar para llegar a Japón. Al principio el hombre se confundió por esto, pero solo le dijo que el avión a Japón era uno que ya estaba despegando. Le iba a decir algo más, pero solo vio como Izuku empezó a correr y a sacar sus espadas, volviéndolas a clavar en el avión. Así tuvo que esperar otras largas horas de viaje para llegar a Japón. Cuando por fin estaba sobrevolando Japón, había recibido el mensaje del bicolor y al ver que el avión iba a pasar justo arriba del edificio, se arrojó así, destruyendo el techo y entrando al lugar. Fin flashback. Sus amigos no podían creer lo que el peliverde les había contado, pero rápidamente su atención fue dirigida al Yakuza. Incluso el peliverde, que al verlo una gran ira se apoderó de él, que apretó con furia el mango de sus espadas. Izuku, tú, en tono enojado y con veneno en sus palabras. Overhaul, por tu expresión me doy cuenta que me estabas buscando. Pero la pregunta es ¿por qué? Mientras se acercaba lentamente hacia él, peliverde, lo que provocó que sus amigos se pusieran en guardia. Izuku, ¿por qué vine a llevármela a casa? Pero antes te mataré, lo dijo en tono frío. Overhaul, eso ya lo veremos. También en tono frío, Overhaul puso sus manos en el suelo, en el que picos se formaron rumbo hacia el pecoso, que este lanzó sus espadas, clavándolas en el techo para lograr esquivar aquel ataque. Izuku no se quedó atrás y también fue a atacar al Yakuza. Todos solo podían ver asombrados cómo se desataba la pelea entre los dos. Nadie podía creerlo, ya que un estudiante podía hacerle frente al líder de aquella organización y no haber muerto tan pronto o haber recibido algún ataque de gravedad. Pero lo que los dejó en shock fue ver cómo el pecoso había logrado herir al Yakuza cortándole 2 dedos de la mano, lo que provocó un fuerte grito de dolor por parte del Yakuza. Overhaul, maldito, mientras se cubría el lugar en el que faltaban sus dedos para parar el sangrado. Izuku, dime dónde está ella. Overhaul, jamás tendrás a Eri, ella es la clave para cambiar al mundo. Izuku, eso a mí no me importa, tomándolo del cuello y alzándolo. ¿Dónde está mi hija? Al decir eso, el Yakuza abrió los ojos en shock por lo dicho por el peliverde, pero antes que haga algo, su cabeza fue azotada contra el suelo, creando un gran cráter. Izuku, cuando se levantó del suelo, vio a lo lejos a una peli blanca con una bata que lo miraba felizmente. Izuku al verla sonrió, ya que por fin, después de tantos años de búsqueda, su hija estaba frente a él. La niña sin perder tiempo corrió hacia el peliverde. Lo mismo hizo Izuku, pero en eso Sirnik Telle sabía que esto no había terminado, y tal como lo había visto Overhaul puso su mano en el suelo y antes que algo mala sucediera, el héroe corrió hacia la niña y la hizo a un lado, recibiendo él el ataque del villano, que era que del suelo varios picos habían salido y se habían clavado por todo el cuerpo del héroe. Todos abrieron los ojos en shock, incluido el peliverde. Así volteó su cabeza hacia atrás viendo a Overhaul levantándose del suelo. Los mataré, mientras se acercaba a sus compañeros caídos y los absorbía, haciéndose más fuerte. Ella vendrá conmigo.
Al decir eso, un pilar apareció debajo de la pequeña llevándola hasta el Yakuza. Overhaul estaba listo para escapar, pero Izuku no se rendiría tan fácil, así que usó sus espadas para escalar el montículo de rocas que el Yakuza había creado. Overhaul, eres una molestia, ya muérete de una vez, poniendo su mano en el suelo. Así varios picos aparecieron y fueron hacia el pecoso, que este los destruía o los bloqueaba con sus espadas, pero cada vez más ataques comenzaban a aparecer. Eri solo podía mirar cómo su padre recibía algunos cortes, ya que los ataques enviados por el Yakuza se hacían constantes y rápidos. Más de una vez el espartano perdió el agarre y casi se caía. Ella tenía miedo, no quería volver a separarse de su padre. En eso, cuando se dio cuenta que su Kirk se estaba manifestado y logró hacer que Overhaul expulsara a uno de sus compañeros, que había absorbido lo que hizo que ella pudiera liberarse. Eri, papá, lanzándose hacia el pecoso. Izuku, Calíope, el pecoso al a su hija Kae tomó impulso y saltó hacia ella. En la caída Izuku logró atraparla y con su espada la clavó en uno de los pilares para disminuir la caída, pero vio como un pilar había aparecido de la nada y para proteger a su hija él recibió el impacto saliendo de aquel lugar. Izuku impactó contra el suelo y rodó por él, pero en todo momento protegió a su hija. Izuku escuchó una voz y vio a la pelinegra correr hacia ellos con algunas heridas, pero otra voz se hizo presente, así volteó viendo al Yakuza. Overhaul, viendo a la pequeña que este se escondió detrás de su padre. Esto se acaba ahora. Izuku vio como el Yakuza empezaba a usar los quirks de sus amigos, haciéndose más fuerte, así volteó a ver a su hija. Izuku, Calíope, escúchame, vete con ella. Viendo a la pelinegra que ya estaba cerca de ellos. Eri, no me quiero volver a separarme de ti. Abrazando la pierna del pecoso. Izuku, te prometo que volveré contigo, es una promesa. Acariciando la mejilla de su hija, por favor vete de con ella, prometo ir a buscarte cuando todo esto termine. La pequeña no quería alejarse de su padre, pero al ver que solo sería un estorbo, no tuvo de otra que correr hacia la chica. Momo solo podía ver con preocupación al peliverde. Izuku, llévatela de aquí, poniéndose en guardia. Momo, pero, Izuku, ahora, mientras recibía el ataque de su enemigo. Momo solo pudo cargar a la peliblanca y empezó a correr lo más lejos posible de aquella batalla. Izuku, al ver cómo las chicas se alejaron del lugar, sabía que ahora sí podía pelear en serio y terminar de una vez por todas con esta pesadilla. Los dos se lanzaron y el pecoso le arrojó sus espadas, que estas fueron bloqueadas por el Kirk del villano. Mientras los minutos transcurrían, tanto Izuku como Overhaul estaban bastante heridos, pero el que más estaba era Overhaul, que tenía varios cortes en todo el cuerpo. Izuku solo podía pensar en la promesa que le había hecho a su hija, pero en eso su cabeza se llenó de todo lo que hizo el Yakuza. Primero torturó a su hija, luego lastimó a sus amigos y por último mató a alguien que solo quería ayudarlo sin darse cuenta. Sus espadas se prendieron en fuego y en sus ojos se pide ver la verdadera ira espartana. Overhaul no sabía por qué, pero por instinto retrocedió al ver cómo el peliverde lo miraba fijamente. Ahora el combate final había el fantasma de Esparta a gran velocidad le arrojó sus espadas, que el villano apenas y logró esquivarlo, pero Izuku las atrajo de vuelta hacia él, lo que provocó que una de las espadas le sacara un ojo al Yakuza, que soltó un grito de dolor. El pecoso aprovechó esto y corrió hacia él. Villano Overhaul puso sus manos en el suelo y con el único ojo que tenía intentaba darle un golpe directo al peliverde, pero este solo destruía con facilidad los ataques enviados por el Yakuza. Cuando Overhaul iba a reaccionar ya era demasiado tarde, ya que Izuku apareció delante de él dándole un corte limpio y preciso en el pecho del Yakuza, provocando que este escupa sangre y caiga hacia atrás. Izuku guardó sus espadas y a puño limpio poco a poco le empezaba a destrozar la cara a Overhaul, que él había quedado inconsciente por los golpes rápidos y consecutivos que el peliverde le daba. Izuku estaba manchado por la sangre de aquel villano. Los héroes y estudiantes había llegado al lugar solo para encontrarse con tal atroz escena. Izuku estaba cegado por la ira, que no se había dado cuenta de que todos lo estaban mirando. Entre la multitud estaba Momo y Eri, que no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Eri se había soltado de la mano de la pelinegra y corrió hacia su padre para detenerlo. Todos salieron del shock al ver a la peliblanca correr hacia el peliverde, mientras con Izuku este seguía golpeando el cadáver del Yakuza. En eso sintió unas pequeñas manos abrazarlo por la espalda y escucha como alguien lo estaba llamando. Así que poco a poco se fue calmando viendo lo que había provocado. El peliverde se miró sus manos, viendo como de ellas caían gotas de sangre que pertenecían al Yakuza, así volteó a un lado, viendo a su hija que lo estaba abrazando fuertemente mientras que lágrimas salían de sus ojos. Eri, papá, por favor detente. Mientras hacía más fuerza en el abrazo, Izuku
Estoy bien, tocándole la cabeza a su hija que ésta la alzó viendo a su padre, todo ya pasó, al fin se terminó, dándole una sonrisa, la pequeña no esperó más y saltó abrazando el cuello del peliverde. Así la alzó entre sus brazos y le devolvió el abrazo, la pequeña peliblanca no pudo evitar llorar. Al estar de vuelta en los brazos de su padre, Izuku por su parte trató de consolarla mientras caminaba rumbo hacia donde se encontraba la multitud. Todos no sabían qué era lo que estaba pasando, pero decidieron no decir nada y solo se hacían a un lado para dejar pasar al peliverde que cargaba con la peliblanca. Después del rescate de la peliblanca, la pequeña tuvo que ser llevada a un hospital para que le hagan unos exámenes, pero ella en ningún momento se quiso separar de su padre, pero Izuku le prometió que estaría esperándola afuera cuando terminara de hacerle los exámenes. También el pecoso tuvo que dar varias explicaciones sobre quién era la niña y del por qué mató al villano. Izuku solo daba vagas respuestas que no les agradaron para nada a los héroes, pero solo bastó con una mirada vacía y liberar algo de instinto asesino para hacer que ellos dejen de preguntarle cosas respecto a la niña. Lo mismo pasó con sus amigos, a lo que estos solo pudieron soltar un suspiro de derrota al ver que Izuku no les contaría nada acerca de Eri. Por obvias razones la peliblanca tuvo que estar algunos días en el hospital, pero Izuku siempre la iba a visitar todos los días sin falta alguna. En la actualidad Izuku se encontraba en el patio trasero de su casa cavando un hoyo. Una vez que el hoyo estaba profundo, tomó una manta que en ella estaban las espadas del caos, así las puso en el hoyo y las empezó a cubrir con tierra. Esperaban no volverlas a utilizarlas nunca más. Pero P0R si acaso las tendría cerca en caso de que las volviera a necesitar. Una vez llenado el hoyo, Izuku dejó la pala clavada en el suelo y entró a su casa. Así tomó una ducha y se cambió rumbo al hospital en el que se encontraba su hija, pero en el camino se topó con la pelinegra, que ésta le pidió si la podía acompañar a visitar a la peliblanca. Izuku no se negó, ya que tarde o temprano terminaría presentando a su hija a sus amigos. En el camino nadie dijo nada y solo disfrutaron del silencio y la compañía del otro. Cuando llegaron al hospital fueron al cuarto en el que se encontraba la peliblanca. Izuku le dijo a Momo que esperara afuera un rato, así él entrando, cuando entró vio a su hija ver por la ventana. En eso, cuando vio a su padre, sonrió. Izuku se acercó donde ella y hablaron un poco hasta que Izuku habló. Izuku. Perdón, Eri aún no se acostumbraba a llamarla por su nuevo nombre, pero tenía que adaptarse. Hay alguien a quien quiere presentarte. Al decir eso dio una señal para que la pelinegra entrara, y cuando ella entró tenía en sus brazos un peluche que había creado con su kirk. Así la pelinegra se acercó donde la pequeña Momo. Mi nombre es Momo Yaoyorozun, me da gusto volver a verte, Eri-chan, ten, esto es para ti, entregándole el peluche. Eri. Gracias, en tono tímido mientras tomaba el peluche. Desde aquel día Izuku y Momo visitaban a la peliblanca, a lo que Eri poco a poco le empezó a comer cariño a la pelinegra al punto de considerarla como su nueva madre. Así Izuku lo único que tenía en mente era saber qué era lo que le tenía preparado el destino, mientras que en un desconocido se podía ver a una figura viendo todo lo sucedido. Vaya, sí que fue entretenido mientras duró. Mientras tomaba una esfera de 9 que se podía ver al espartano junto a la pelinegra y a la peliblanca paseando por un parque. Así puso la esfera en una estantería donde estaban varias esferas de nieves, pero con diferentes personas así saliendo de aquella